y simultáneamente tratando de proponer rasgos generalizables dentro de los cuadros clínicos. En este punto es posible precisar que la forma como se construye saber el psicoanálisis es inductiva, es decir, a partir del caso a caso se trata de dar una serie de factores comunes, de grandes elementos consistentes al interior de una estructura y entre las estructuras mismas. No obstante, siempre existe el riesgo de pretender tales elementos como universales, que aplican a todos los casos. La clínica lo que muestra es todo lo contrario, la prevalencia de la elección inconsciente en el caso a caso, la diversidad de respuestas y consecuencias ante sucesos en apariencias similares. Ahora bien, sería igualmente necio desconocer los elementos comunes al interior de cada estructura, lo que se ha podido evidenciar también en la clínica misma. De allí que sea posible preguntarse qué factores comunes tienen las estructuras, y esto será quizás deducible de la frecuencia con que tales factores se presentan en el dispositivo analítico. Es así como, desde muy temprano en su enseñanza, Lacan expone la estructura neurótica en tanto una pregunta. Es a la altura de su tercer seminario donde, además de contraponer la neurosis a la psicosis, pues esta última aparece como una respuesta que se presentifica antes que cualquier pregunta que se pudiera esbozar, afirma sobre esta cuestión lo siguiente: el neurótico hace su pregunta neurótica, su pregunta secreta y amordazada con su yo. Hasta ahí Lacan. Si bien la neurosis constituye una pregunta, valdría la pena interrogarse por las características de tal pregunta, si acaso pudiera tener también elementos en común relativos a la estructura. Para tal propósito basta con avanzar un poco más en el texto de Lacan sobre la psicosis, donde respecto a las características de la pregunta neurótica afirma que es una pregunta centrada en torno a un significante que permanece enigmático en cuanto a su significación. Hasta aquí se visualiza un esbozo del ser humano enmarcado en una estructura que se constituye a partir de ciertas selecciones del sujeto en unos momentos lógicos. Tal operación puede dar por resultado la estructura neurótica que se enmarca alrededor de una pregunta por la sexuación en la histeria y por su ser, la existencia y la muerte en su cara obsesiva. De igual manera, puede dar origen a la estructura perversa o psicótica, sobre la que comentaré en lo que sigue. ¿Por qué pensar la psicosis al interior de un caso como el hombre de los lobos, categorizado como una neurosis obsesiva por el mismo Freud? Inicialmente, quien consulta había estado hospitalizado con el diagnóstico de psicosis maníaco-depresivo. Freud afirma que quien realmente padecía tal cuadro era el padre de su paciente, pese a que la descripción fenomenológica parecía ajustarse muy bien. Aunque las estructuras clínicas fueron una herencia de la psiquiatría, Freud toma la vida a lo particular para hacer este análisis. Ahora bien, la psicosis para el psicoanálisis se caracteriza por una serie de fenómenos elementales, como lo son la alucinación, el empuje a la mujer o a la sexuación, el delirio, los trastornos del lenguaje y el empuje a la letra. Para seguir avanzando, debo mencionar que en Freud uno encuentra una búsqueda constante por un mecanismo que se corresponda con cada estructura, siendo que la represión estaría ligada a la neurosis, la negación, denegación o forclusión a la psicosis y la desmentida a la perversión. Esto tiene ciertas variaciones a lo largo de su obra, pero no me detendré sobre ello. Lo que quiero resaltar sobre este hecho es que tales mecanismos no son relativos a una estructura particular, llámese neurosis, psicosis o perversión, sino que son transestructurales, es decir, operan en todas las estructuras. Así las cosas, la represión es entonces el esfuerzo de desalojo de contenidos de la conciencia y estos reaparecen en los retornos de lo reprimido o formaciones del inconsciente, lapsus, sueños, actos fallidos, fantasías, síntomas, con la precisión de que todo lo reprimido es inconsciente, más no todo lo inconsciente es reprimido. Ahora bien, de tales retornos de lo reprimido se enmarcan dentro de uno de los tres registros propuestos por Lacan, el simbólico, a saber, aquel que tiene que ver con el lenguaje, aquello que es bordeado por el significante. Para que tal registro se constituya, es necesario un momento mítico que Lacan retoma de Freud, denominado afirmación primordial. En alemán es Bejahung, en la que se dice sí o no al lenguaje. Aquellos individuos que rechazan el lenguaje en este momento mítico darían por resultado el autismo. Sin embargo, pues no es el espectro autista descrito por la psiquiatría, es una forma como el psicoanálisis ha denominado a aquellos seres vivientes que han rechazado de alguna u otra manera el lenguaje. Por el contrario, si se dijo sí al lenguaje, habrá un momento de constitución subjetiva en el que, además de hacer esta afirmación, se le dirá sí a ciertos significantes en el registro simbólico. Y eso va a constituir pues tal registro.
En consecuencia, otros significantes serán expulsados durante ese proceso, constituyendo otro registro que es el registro de lo real, es decir, aquello que no puede ser bordeado por la palabra. Entre los significantes que se logran en tal tiempo lógico está el significante del nombre del padre o la función paterna. Para Lacan, la función paterna es el soporte de la actividad simbólica de cada sujeto. La función paterna es clivadora o castradora e instauradora de la ley. De acuerdo con los desarrollos de Lacan, si tal significante es expulsado de lo simbólico, efecto de la forclusión, se produciría la estructura psicótica. No obstante, allí podría aparecer otro significante organizador, haciendo las veces de suplencia o estabilizador. Si tal elemento no aparece, se produciría una psicosis infantil. De lo contrario, se produciría una psicosis ordinaria o sin desencadenar. Todo lo anterior es para explicar que si bien los retornos de los reprimidos tienen una estrecha relación con lo simbólico, aquellos fenómenos elementales de la psicosis están relacionados precisamente con el retorno de lo real. De este modo, cabe resaltar un pasaje del caso en que Freud plasma una alucinación contada por su paciente. Tenía 5 años, jugaba en el jardín junto a mi niñera y tajaba con mi navaja la corteza de uno de aquellos nogales que también desempeñan un papel en mi sueño. De pronto noté como con indecible terror que me había seccionado el dedo meñique de la mano. Freud se pregunta si es la derecha o la izquierda. De tal suerte que solo colgaba la piel. No sentí ningún dolor, pero sí una gran angustia. No me atreví a decir nada a Laya. Distante unos pocos pasos, me desmoroné sobre el banco inmediato y permanecí ahí sentado, incapaz de arrojar otra mirada al dedo. Al fin me tranquilicé, miré el dedo y entonces vi que estaba completamente intacto. Lo anterior pareciera ser tambalear la perspectiva de estructuras de cierto modo, pues se había operado la forclusión y este es el mecanismo correspondiente a la estructura psicótica. ¿Cómo es posible que en un caso en apariencia tan fiel a una neurosis obsesiva se tratará probablemente de una psicosis? No obstante, hay que llamar la atención sobre el significante forcluido, la castración. De allí podrían emerger una serie de cuestionamientos a los que en este momento pues no tengo la elaboración teórica para dar respuestas, sin embargo pues los voy a compartir. Tales como, ¿acaso el significante de la castración cumple la función organizadora del registro simbólico como el del nombre del padre? ¿Son en cierto punto equivalentes o depende el uno del otro? Dejando de lado estos interrogantes, que ameritarían otra búsqueda exhaustiva de otro desarrollo, si bien todos tenemos que ver con el registro simbólico y real, cabría la posibilidad de que aunque ciertos sujetos estuvieran enmarcados dentro de la estructura neurótica, esos pudieran experimentar un retorno de lo real de esta manera. Asimismo, se podría pensar que en el presente caso elementos como la estabilización o la suplencia pudiesen ser entendidos como las tendencias religiosas del hombre de los lobos, inclusive la misma neurosis. Cito a Lacan: cuando el hombrecito no encuentra la forma de una religión, se hace una, es la neurosis obsesiva. A lo que se contrapone de algún modo la aseveración: se es o no neurótico, psicótico o perverso. No se es ni más o menos lo uno ni más o menos lo otro, se es lo uno o lo otro y ya. En relación con lo anterior, vale la pena mencionar que culturalmente, incluso en ciertos tipos de psicoanálisis, se ha visto como más deseable la estructura neurótica en contraste con la psicótica, aun cuando Freud había expresado que en tanto en la una como la otra hay pérdida de la realidad. Es decir, siempre impera la construcción subjetiva del sujeto, ya sea en el fantasma de la neurosis o en el parche colocado sobre la realidad de la psicosis. De hecho, la anteriormente mencionada psicosis ordinaria o psicosis sin desencadenar es difícilmente diferenciable de la neurosis, por lo que solo se puede dar cuenta de la estructura psicótica una vez se produce el desencadenamiento. De por sí, la psicología ha retrocedido hasta cierto punto ante la intervención de los fenómenos que podrían enmarcarse en este espectro, delegando el tratamiento a lo farmacológico ofrecido por la psiquiatría. Y esto es, hasta cierto punto, porque se han acogido a las explicaciones organicistas que explican los cuadros clínicos por su correlato neurobiológico, dejando hasta cierto punto la imposibilidad de tratamiento, pues no se puede intervenir en la neurona, que por lo demás debe apuntar a la eliminación del síntoma, sea cual sea. De cierto modo, Freud también veía una imposibilidad para el tratamiento psicoanalítico en la psicosis, pero no por las mismas razones materialistas de los psicólogos y psiquiatras, sino por pensar que en el establecimiento de la transferencia, que no había un establecimiento de la transferencia en tanto la libido estaba volcada sobre el yo del psicótico. En algún momento las denominó incluso neurosis narcisistas. Aún así, Freud realizó importantes aportes sobre esta estructura. Entre los más sobresalientes está el que
en 1924 precisan el texto Neurosis y Psicosis, afirmando que en el cuadro clínico de la psicosis los fenómenos del proceso patógeno a menudo están ocultos por un intento de curación o de reconstrucción que se le superpone. Lo anterior tiene un alcance importantísimo. El psicótico en sí mismo ha emprendido un proceso de autocuración a través de sus síntomas, por paradójico que parezca. Entonces, si el psicótico, incluso el neurótico o el perverso, ha iniciado un intento de curación a través de distintas manifestaciones llamadas sintomáticas, en el caso particular del psicótico como la alucinación, el delirio, el empuje a la sexuación o a la letra, que le permiten encontrar una estabilización o una suplencia, otra forma de hacer lazo, de hacer nudo con la vida, mi pregunta es, ¿qué lugar debería asumir quien escucha? ¿Cuál es el lugar más ético? Lo que el estudio de la psicosis le enseñó al psicoanálisis fue que quien escucha, entre ellos el analista, el cual no modificará su oferta, es decir, es el mismo dispositivo para todos y de la misma forma, independiente de su estructura, servirá como un testigo, un escribano del psicótico o del consultante. Después de todo, tratar de disuadirlo acerca de la realidad de sus manifestaciones será un ejercicio necio y además quizás de consecuencias nefastas. Vale la pena preguntarse si ese lugar ético a ocupar será exclusivo para la psicosis, considerando que la oferta es la misma, es decir, no hay clínica diferencial de las estructuras, o si acaso no hay mejor forma de resumir el lugar del analista dentro del dispositivo, y otros profesionales que podrán detenerse un poco sobre ello y pensar una clínica más ética. Después de todo, la dimensión del síntoma es que eso hable y hable incluso a quien no saben escuchar. Esa es una cita de Lacan de 1971. Ya para cerrar, como consideraciones finales quisiera resaltar que es probable que este caso particular tenga una lectura muy distinta si se hace desde la perspectiva de